irnos un poquito para atrás. A veces, digo, me embola un poco esto de tener que ir para atrás para explicar. No vas a hablar de la pandemia, del COVID, por favor. No, yo quiero hablar de un Estado municipal y un Estado nacional en donde claramente, digo, vamos a los ejemplos, así lo hacemos un poco más didáctico, ¿no? El Estado nacional empieza a retirarse de todos los municipios, no solo de Luján, y empieza a generar, el fondo de fortalecimiento ya no viene, el fondo educativo no viene como se esperaba, y te empieza a dejar, y en las provincias y en los municipios te empieza a dejar de alguna manera sin el flujo que tenía previsto todos los municipios. Digo, porque todos los municipios le está pasando lo mismo que a Luján, no es un problema solo de Luján, y en muchos distritos están dando los mismos debates y las mismas discusiones. ¿Y esto por qué? Porque claramente el Estado Nacional se retira en términos de política pública, en términos de acompañar a los municipios y a las provincias en términos económicos, y el Estado municipal se tiene que hacer cargo porque es el gobierno de cercanía. Y en ese sentido es donde, por eso digo, de avanzar el Estado municipal en este punto, ¿no? Eso como primer punto. Y después, en otro punto que es sumamente importante, es la responsabilidad del intendente Leonardo Boto, que esta es la tercer fiscal impositiva que envía al Consejo Deliberante. Y esto, como política de gobierno o política de Estado, tiene que ser un trabajo mancomunado con el presupuesto, en donde vos tenés los ingresos, el presupuesto, y se trata en materia económica todo junto. Tenemos que desacostumbrarnos a decir, esta ordenanza no se trata por 20 años. No, tenemos que tratarla todo el tiempo e ir retocando y arreglando y mejorando todo lo que tiene que ver con lo económico. En este momento quizás toca una nueva tasa, pero también se retira el 30% de la tasa de construcción, se retiran algunos puntos y aspectos de las diferentes tasas que se cobraban durante el término pasado, y ahora, bueno, se retiran y estas se agregan. ¿Por qué? Porque creemos que en esta situación y en esta circunstancia económica del municipio, con el recorte de fondos y yendo hacia donde el municipio cada vez da más respuesta, tiene que seguir siendo de esta manera. Ahora bien, me parece que es importante plantearlo en términos de políticos este tema. ¿Por qué? Porque claramente vemos cómo en algunos distritos que se cobran hace mucho tiempo, ningún dirigente de la oposición se horroriza, ni levanta el teléfono y llama a sus referentes nacionales y provinciales y le dice, che, es una locura lo que están haciendo en Vicente López, o es una locura lo que están haciendo en San Isidro, o es una locura lo que están haciendo en Mar del Plata, o es una locura lo que aumentaron en 3 de febrero. Bueno, todo eso no pasa. Entonces creemos que hay que ser un poco responsables y prudentes. Sí, hay dos planos de la discusión, me da la impresión. Uno tiene que ver con estrictamente la pregunta, ¿está bien que el vecino de Luján al cargar combustible pague un extra por encima de ya todos los impuestos que incluye un combustible? Porque ya se cobra un impuesto nacional ahí y se señala que puede haber una doble imposición, que el municipio está cobrando por lo mismo por lo que ya cobra la nación, por ejemplo, en ese caso puntual del combustible, y así trasladado a los otros tributos que se quieren crear. Y por otro está la discusión política y qué, digamos, estatura moral tienen quienes cuestionan estos nuevos impuestos que han avalado a gobiernos que, si algo han hecho, ha sido aumentar tarifas de servicios hasta la estratosfera. Entonces, son dos planos. Uno es el netamente político, sí, en el que el vecino sabrá dirimir y poner blanco sobre negro respecto a, bueno, por qué hablan ante determinada cuestión y por qué se callan ante otra. Muy válido para el debate en esos términos. Pero la de fondo es por qué el vecino tiene que, ante algunos consumos, poner un extra. Mira, Ale, yo en ese sentido creo,
y uno puede ir puntualizando los aumentos que tuvo la nafta, que tuvo el gas, que tuvo la luz. Recién hablábamos de la tapa del diario de La Nación, que la mencionabas anteriormente en el programa, las prepagas, los peajes, los alquileres, los colegios. Podemos seguir hablando así toda la mañana de los grandes aumentos que han tenido los servicios nacionales y en donde uno escucha al ministro de Economía que parece que no lo autorizaron. Digo, pero claramente está autorizado y está previsto por el Ministerio de Economía todos estos aumentos que se dan en todas los servicios que le brindan a las y los argentinos y en este caso a las y los lujanenses. Y por el otro lado, a mí me parece que hace 3 o 4 meses los vecinos y las vecinas de Luján valoraron un gobierno que hacía y que daba respuesta y que gestionaba de manera eficiente y con muchos aciertos y con muchos errores, pero que se plantaba frente a una situación y daba mucha respuesta. ¿Por qué? Porque lo veíamos en la calle, porque veíamos el cordón pintado, porque veíamos el pasto corto de la plaza, porque veíamos la nueva iluminación LED, porque veíamos que cada foquito que se rompía estaba el municipio reclamando a Cooperativa para que lo arregle en alumbrado público, porque veíamos nuevas calles de asfalto, porque veíamos nuevas obras en diferentes escuelas, porque todo eso estuvo sobre la mesa, ¿no? Y el 36% de esa obra pública fue con fondos municipales. También decirte esto. Y creo que es central. Es un número importante, decís. Es un número muy importante. Y además, el municipio también tuvo superávit fiscal. Y esto sin despedir a nadie, sin hacer un recorte. Y creo que también hay que decirlo. Se puede gestionar bien y hacer previsible un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver con el Estado municipal y lo económico del Estado municipal. Entonces creo centralmente que los vecinos y las vecinas de Luján valoraron esto, ¿no? Al valorar esto, los y las vecinas de Luján también ponen en cuestión y en decir que el Estado municipal funciona. Y al funcionar, el Estado municipal necesita recursos para hacerlo viable. Esos recursos para hacerlo viable, hoy que no están viniendo de Nación, ¿por qué? Porque se les ocurrió no respetar las leyes nacionales que ha dado el Congreso, porque en esto también el Fondo de Fortalecimiento es una ley nacional y se está incumpliendo. Ahora, ¿qué hacemos frente a esto? ¿No le pagamos la nafta a los patrulleros? ¿No pagamos todo lo que tiene que ver con la seguridad? ¿Qué hacemos? Entonces me parece que hay que dar esos debates con profundidad y con responsabilidad. Y creo que los vecinos de Luján valoraron el hacer. Y el hacer implica también a veces tomar medidas y dar estos tipos de debates en el Consejo Deliberante. Y ahora bien, nosotros vemos videos todas las semanas de obras públicas paralizadas por fondos nacionales, ¿sí? Y a esto vuelvo y reitero lo del 36% de la obra pública con fondos municipales. Yo sé que la oposición tiene que ser y tiene que tener un rol de oposición y tiene que criticar y tiene que dar debates y tiene que discutir y un montón de cosas. Ahora, yo creo que hay otras cosas para criticar y creo que hay otras cosas para discutir, para debatir y para poner sobre la mesa. Me parece que sí, discutir el hacer viable un municipio en términos económicos o no puede ser una discusión política de chicana, de estar poniendo cuestiones sobre la mesa de ese estilo. Y creo que hay que dar el debate. Lo que pasa es que siempre estos temas quedan inmersos en la puja política más chiquita, porque cuando aumentás vos, que respondés a tal o que sos de tal partido, yo te critico. Y cuando yo aumento, exactamente lo mismo que hiciste vos en el periodo anterior, vos me criticás. Es difícil construir algo así, pero viene de un lado y de otro esto. Está claro. Yo lo que digo en este sentido es que hay que revisar los números, hay que sentarse, hay que dar el trabajo en comisiones y creo que eso es central para poder ponernos de acuerdo y sentarse con los números en la mesa y decir, che, bueno, tengo esta propuesta que creo que es mejor, debatámosla. Nosotros no tenemos problema en debatir y en discutir y en hacer una mejor propuesta.
Ahora, nos sentamos, lo debatimos, lo discutimos y nos ponemos de acuerdo. Y creo que de eso se trata también la discusión de fondo. Joaquín, repasanos lo nodal, lo central del proyecto. A ver, el proyecto cuenta con una creación de 2 tasas, ¿sí? Que es una, la tasa de protección ambiental, que tiene dentro de esa misma 3 ítems, que por un lado está la de gases contaminantes, que son la de la nafta y el gas, y el gasoil cuando uno carga en la estación de servicio, que es lo que mencionabas anteriormente, los neumáticos fuera de uso, ¿sí? ¿Qué hacer con eso? Claro. Y ahí para eso se cobra una tasa para el municipio hacerse cargo de la de ese deposición tratamiento. de los... Ustedes ven que no hay neumáticos. Antes había mucho más en la calle, no sé si se acuerdan. Bueno, es que había minibasurales por todos lados. Bueno, eso también es parte del municipio dando respuesta y haciéndose cargo de los temas. Y de eso también creo que hay que hablar, de un municipio eficiente o trabajando día a día para que el vecino viva un poquito mejor. Pero bueno, y por otro lado, la tasa que tiene los servicios de protección ambiental, que reglamenta de alguna forma una ordenanza del 2019 que es la de grandes generadores. Digo, en 2019 en el gobierno de Luciano se votó los grandes generadores. Esa ordenanza es reglamentada de Grandes generadores de residuos. Grandes generadores de residuos. Esa ordenanza... Por caso, supermercados, Supermercado, por los envoltores, por todo lo que se descarta. Por todo lo que se descarta, creo que son 1.000 kilos de residuos mensuales o algo así. Más o menos es eso. Y esa, bueno, se reglamenta en esta ordenanza fiscal e impositiva. Y por otro, la tasa de vigilancia e inspección, que tiene que ver con las redes de gas para lograr seguir avanzando en términos de gas natural a todos los puntos de nuestra ciudad. Uh-huh. ¿Sí? Esas son las 3. Después tenés una quita. Las 3. Combustible, hiper y super, y al quien tenga servicio de gas. Así es. ¿En qué porcentajes? En caso de que se apruebe tal como está. Tenés diferentes puntos. Lo de la nafta, gas, gasoil y demás es un 2,5. Pero también, digo, esto va atado y tenemos que ver en términos generales, porque acá claramente la oposición te habla de un impuestazo o un montón de cosas que tienen que ver. O sea, yo cargo Sí. 10 lucas de nafta, Sí. 250 pesos van a la municipalidad. 10 lucas de nafta, 250 pesos van a... O sea, lleno el tanque, me sale 1.000 más, ponele, 1.000 porque pesos con más. 40 lucas 40, hoy llenas un tanque, más depende menos. qué tanque, ¿no? Así es, sería 1.000 pesos más de lo que vos pagás. Pero también, y en esto por eso hablamos de prudencia y responsabilidad, porque hablas de un tarifazo, y a vos la nafta te aumentó 150%, y estamos hablando del 2,5%, me parece un poco irresponsable hablar de tarifazo. ¿Sí? Hablamos de un máximo Sí, de un 4%, y el colectivo aumentó cerca del 600%, y vos decís, che, bueno, seamos un poquito más responsables, seamos un poquito más... Cuando usamos con la adjetivación, decís. Claro, o decime qué es esto. Si lo otro es un tarifazo, Sí, la nafta pasó de 3.60 a 9.60, casi Sí. 1.000. La super, por ejemplo. ¿cómo lo definiríamos? Digo, busquemos el objetivo. Sí, no quedan. No hay. Entonces también seamos prudentes en ese sentido y planteemos las cosas como hay que plantearlas. 2,5% a la carga de combustibles. Ujú. Los otros ítems, Los otros ítems, dependiendo del ítem, es lo que es. Bueno, el gas va desde el 1 hasta el 4%, el gas natural que llega De red, domiciliario, digamos. Después tenés la de... ¿qué depende del 1 al 4%? ¿El consumo? ¿Qué depende? Depende ¿La zona? Cómo está y demás. Depende de eso, centralmente. Pero bueno, nada, tenés, digo, es una fiscal impositiva. Después vos si lo ves como lo veo yo, tenés el proyecto entero, en donde tenés rubro por rubro, los puntos, está bien explicitado. Pero a grandes rasgos son Ahora- 2,5% a los combustibles, del 1 al 4% al que tiene gas natural. Así es. Y 2% tarjetas. Tarjetas de crédito. Sí. Y después, bueno, fluctúa en ese sentido. Ujú.
Así que de eso un poco se trata. Y Bien. después nada. Y bueno, así dice la oposición, Sí. Joaquín, que así el proyecto no tiene el quórum. ¿No? Ellos no se sientan, siquiera se sientan a debatir esto. Porque claro, si se sientan, el oficialismo, por la cantidad de votos, 10 y 10, y el voto calificado del presidente, ustedes podrían aprobarlo. Ellos dicen, así no nos sentamos. Yo creo que en ese sentido, Ale, tenemos que ser lo suficientemente claros y plantear las discusiones que hay que plantear y sentarse a discutir en las comisiones que hay en el Consejo Deliberante, como se viene dando. Digo, la mayoría de las cosas del Consejo Deliberante salen por consenso y en ese sentido es hacia donde tenemos que ir. Bien, Digo, ahora vuelvo sobre sí. eso. Déjame hacerte otra consulta. ¿Cómo se implementa esto? ¿Cómo un municipio, es cierto, vos lo señalás, hay ejemplos de municipios incluso gobernados por el PRO, que Muchos ya lo han municipios. hecho esto? Cerca de 80, 83 municipios. Por hoy eso digo están en esta que discusión. cuando se trata de estas dos cuestiones, de cuestión de financiamiento y con un recorte tan fuerte en los ingresos como están sufriendo las provincias y a través de ellas los municipios, no importa si sos peronista, sos macrista, sos radical o sos socialista, han ido por estas medidas. Ok, eso no significa que esté bien, pero sí que es una situación generalizada, la de los intendentes generando nuevos tributos como estos, más parecidos, un poco menos, pero en esta línea para generar recursos. Ahora, Sí. ¿cómo se implementa? Vos le decís a Visa, a Mastercard, el municipio le dice, mira, con el resumen de la tarjeta le tenés que cobrar este No, ítem. por eso están los grandes generadores. Los grandes generadores son los agentes de alguna manera de retención y sustitutos, en este caso, en donde vos hablás directamente con ellos y los notificás de esta ordenanza. Eso no sería un problema. En todos los municipios funciona de la misma manera. Pilar, Rodríguez, Y quienes dicen, Vicente mire López, mire San que Isidro. donde ya funcionan está judicializado. Sí, eso está bien. Ahora, Me en la mayoría me de llamó los la atención lo que dijo Agustín Musso, el concejal de la Unión Vecinal, aquí dijo, y ojo que los funcionarios tienen que pagar con su patrimonio cuando se judicializa. Y yo digo, y entonces el que se preocupa lo tendrá que pagar Voto o Martucci o los funcionarios con su patrimonio. Pero bueno, él les defendía el patrimonio a ustedes en ese caso. Estuvo bien ahí. Sí, a ver, contemplativo. Lo que digo en ese sentido es en muchos municipios se está implementando. Del 2016 hay algunos municipios que implementan esto, como es un municipio gobernado por el PRO, que está en Vicente López, que gobernaba Jorge Macri, el actual jefe de gobierno porteño, que lo implementó, lo llevó adelante. En algunas medidas se judicializó, pero la justicia no dio lugar o desestimó este tipo de causas. Entonces habría que hablar un poquito también con responsabilidad y conociendo. El otro día vi una nota en Infobae que hacía un raconto y un punteo de algunos municipios que tenían estas tasas o que estaban discutiendo estas tasas, en donde se venía avanzando en tal sentido. Y por eso digo de responsabilidad, porque digo, hay muchos de los concejales actuales que fueron gobierno en el municipio, ¿no? Que fueron gobierno hasta el 10 de diciembre del 2019, ¿sí? En ese sentido, vos tenías un gobierno que no pagaba la RT, que pagaban sueldos en cuotas, que pagaban sueldos con descubierto, que pagaban, ¿vos te acordás? Los médicos, los anestesistas, todos los trabajadores de la salud. Era muy complejo el tema. Por eso ganaron ustedes. Por eso ganaron ustedes, puede ser la respuesta. Yo creo que en parte sí, y en parte en esta etapa también. Digo, vos hoy, y hace ya varios tiempo, que se cierra una paritaria y no se cierra nada en negro. ¿Vos te acordás de la paritaria? No, tanto al básico, tanto en negro, tanto al básico, tanto en negro. Ahora ya no se cierran más así. Y eso también tiene que ver con el pago a los jubilados municipales, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos perciben el aumento por el básico de los trabajadores municipales. Entonces estamos en un estado crítico y hoy no se da de esta manera.
lo que se vislumbra y lo que plantea el Departamento Ejecutivo en esta tercer fiscal impositiva que retoca algunos índices, es el planteo de cómo seguimos adelante en materia económica y financiera. Y como siempre digo, y lo dije toda la semana, estas medidas son circunstanciales, son transitorias. Es como lo hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la que Rita Salaverry era funcionaria de gobierno. Porque Larreta en el 2020, en la tasa Rodríguez Larreta en 2020 hizo la tasa a los débitos y créditos de las tarjetas, ¿sí? Y después lo retiró. Lo retiró en campaña. Pero lo retiró en campaña. Pero por eso digo, y además, nosotros tenemos que acostumbrarnos a discutir las cosas difíciles. Lo que pasa que, viste, el impuesto al cheque vino temporariamente y se quedó para siempre, y así tantos ejemplos que se podrían dar. Está bien. Entonces el vecino dice, no sé si va a ser transitorio, porque cuando no esté más esta gestión, si gana la oposición o si se renueva el peronismo con otro futuro intendente, y no va a querer perder esa plata que tenemos le entra. Que acostumbrarnos a discutir los grandes temas de Luján y estar de acuerdo. Pero los grandes temas de Luján implican no ahogar financieramente a un gobierno. ¿Y cuánto significa esto? ¿Tienen una proyección? Hay una proyección estimada, es más del área de economía. Nosotros estuvimos charlando un poco eso, y creo que también, y quiero ir a otro ejemplo también, el aumento salarial de los trabajadores municipales. Por un lado te dicen que continúen las obras públicas, ¿por qué se paran? Háganla con fondos propios. Por otro lado te dicen aumentarle a los trabajadores municipales lo que deben cobrar, ¿sí? Por eso la paritaria se cierra, hubo una sesión el día anterior en donde nosotros le planteamos al Departamento Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para poder garantizar el aumento de los trabajadores, ¿sí? Porque eso también pasa y se vive a diario. O por otro lado cierran el CDR y en sesión te dicen, bueno, que los contrate o las y los contrate el Estado municipal. Entonces pará, porque eso funciona y estás a favor del ajuste a nivel nacional, y vos ves que los trabajadores son valiosos, laburan, están cumpliendo con sus funciones y demás, y decís que las contrata el Estado municipal. Entonces, digo, también genera que el Estado municipal, y esto lo decía al principio, avance por sobre las cuestiones que se hacía cargo del gobierno nacional. Y eso habla desde la obra pública, habla desde la limpieza, habla desde lo que tiene que ver con los contenedores que estaban en la calle, la avancen gestionando mejor y no cobrando nomás a los contribuyentes. Pero ¿cómo sería gestionar mejor? Sin recursos. Si el gobierno nacional te corta los recursos, yo le diría, llamala a Patricia o llamala a Petri y decirle que mande el fondo de fortalecimiento municipal. ¿Y ante eso qué respuesta tienen? No, ¿Lo has planteado? ¿Se lo has planteado a los concejales de la oposición? Yo creo que es más una discusión de fondo en donde el gobierno nacional se retira, se va, no se hace cargo de la política pública, no se hace cargo de los comedores, no se hace cargo de las y los lujanenses. El gobierno municipal, como es un gobierno de cercanía, se tiene que hacer cargo. Y si el gobierno municipal dijera, que Dios nos ampare, ¿no? Pero si el gobierno municipal dijera, bueno, es lo que votó la mayoría, no vamos a salir a poner parches donde nación se corre, porque la gente votó a este gobierno nacional, y si este gobierno nacional se corre, porque alguno dirá, bueno, ocultó en la campaña lo que iba a hacer, otros dirán, no, la verdad es que fue muy transparente, con que se venía un ajuste fuertísimo y que, bueno, lo iban a pagar quienes, ¿no? Ahí puede estar la discusión, pero, y si el municipio dice, mira, de donde el Estado Nacional se corra, lo lamento, yo no puedo atajar todo, y es lo que las urnas decidieron, que el Estado Nacional se corra. Yo creo que no. Acá en Luján la gente votó a Leo, eligió seguir haciendo, ir para adelante. Y creo que el ir para adelante es ver la situación en la que estamos y seguir trabajando y dando todo lo mejor de cada uno de nosotros para poder avanzar en todo lo que el gobierno nacional se retira, ya sea desde la nafta del patrullero, la comida a los comedores que no les entrega más. Hay muchas situaciones en las que el gobierno nacional se retira, y creo que bueno, que tenemos que hacerse, el gobierno tiene que hacerse cargo e ir hasta donde pueda. Joaquín, ¿es negociable este proyecto? Ustedes dicen, bueno, de estos tributos, de estas tasas que se quieren generar,
bueno, podemos entregar algunas, podemos decir, bueno, esta no, o esta sí, pero menos no el 2,5 al combustible, sino el 1,5. ¿Es negociable para ustedes? Nosotros en ese sentido somos profundamente democráticos y en ese sentido creemos absolutamente en el diálogo, en el consenso y en ver en qué puntos estamos de acuerdo, en qué puntos no estamos de acuerdo, poder llegar a un punto medio y dar ese debate. Creo que es la manera de hacer política, es nuestra manera desde el Consejo Deliberante, es la manera del Poder Ejecutivo en todos los temas. Pero es un debate que se tiene que dar ahora en comisiones, porque no darán quórum los opositores para dar el debate en la sesión. Se da en las comisiones, se charla del proyecto, se mira, está en la Comisión de Economía, creo que hay que verlo profundamente y en base a eso ir viendo de qué manera vamos llegando a un punto medio. Pero creo que es profundamente lo que hay que hacer, hacia dónde hay que ir, y creo que en ese sentido tanto el oficialismo como la oposición tiene que llegar a un consenso y un diálogo, decir, bueno, hasta acá, esto sí, esto no, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Nosotros todo lo charlamos y buscamos el consenso. Vos pensás que el Consejo Deliberante, todas las sesiones, cerca del 95-98% de las cuestiones estamos de acuerdo, o sea, salen por unanimidad. Entonces implica un laburo previo que es muy, muy trabajoso, muy arduo, para poder llegar a grandes consensos que tienen que ver con el futuro de nuestra querida ciudad. ¿Cuánto crees que se va a trabajar esto puertas adentro? Y en todo caso, porque tienen las firmas para conseguir dictamen. Ustedes como oficialismo. Puertas adentro. En las comisiones, quiero decir. No. Hasta que llegue a sesión. ¿O crees que sí, ya en la próxima sesión entra? No, yo creo que sí, que se va a trabajar. Nuestra idea siempre... ¿Tienen alguna fecha límite para que salga? Desde Economía le dijeron, bueno, esto se tiene que resolver en abril, por ejemplo, porque tenemos que planificar el año. No, la verdad que no, pero creo que sí, hay que trabajarlo, hay que sentarse. Yo considero que en la reunión de Economía, el miércoles tenemos Comisión de Economía, y creo que ahí, bueno, hay que plantear, hay que dar ese debate y poder discutirlo, debatirlo y llegar a algunos puntos de acuerdo en ese sentido. Después se verá si se trata esta sesión, si se trata... La verdad que eso no podría decirte, hay que ver la voluntad de la oposición de poder charlar este tema y ir avanzando en ese sentido. Si la oposición no cambia la postura de no dar quórum, que ya lo ha planteado. Yo creo que en ese ¿ustedes sentido, meten el dictamen y lo tratan igual y los obligan a que no den quórum? ¿Qué piensan políticamente? Porque ahí arranca un juego más político. No, ahí yo creo que hay que apelar a la responsabilidad de la oposición y sentarnos a charlar de este tema y poder conversar en este sentido. Me parece que de eso un poco se trata, ¿viste? No. Previamente, para no llegar al momento de la sesión con ese de se paran y se van. Totalmente. Yo creo que hay que charlarlo, hay que conversarlo, hay que ponerse de acuerdo y hay que ir avanzando en ese sentido, ¿viste? Creo que es lo más importante que podemos lograr y que podemos hacer. Pero ya te digo, nosotros tenemos que revisar un poco todo y tener responsabilidad económica ante un municipio. No queremos volver a ser ese municipio que no era eficiente o que no tenía recursos. Hoy la mitad de los recursos del municipio los genera el mismo municipio. Digo, antes estábamos en el 35% de los ingresos del municipio. Entonces todo venía... Y eso se puede derrumbar porque el vecino no tiene plata para pagar las tasas. Totalmente. Va a ser lo primero que se corta en estas épocas tan críticas. Por eso digo, son los impuestos municipales, porque por eso la luz no podés dejar de pagarlo, el gas no podés dejar de pagarlo, porque te lo cortan, las tasas... acumulás la deuda en todo caso. Por eso digo, estábamos en el puesto 127 de 135 distritos en 2019. En la tabla de la provincia. En la tabla de la provincia de Buenos Aires. No tenemos que volver a ese lugar, tenemos que seguir adelante, tenemos que tener un municipio que tenga capacidad de respuesta. En términos de capacidad de respuesta necesitas los recursos para poder seguir adelante y creo que es central para poder avanzar y seguir creciendo, seguir teniendo la obra pública, seguir teniendo un municipio que
que está en la calle, que está presente y que se hace cargo de las situaciones de todos los días de los lujanenses.